Vamos a seguir con el programa, vamos a hablar de las PASO, vamos a contarte qué se elige el domingo, porque bueno, hay mucha gente que no lo sabe, por eso lo vamos a recibir a un amigo, él es politólogo, sabe muchísimo de política, es un apasionado de la política. Estoy hablando de Miguel Ero. ¿Cómo estás, Miguel? Mike para los amigos. Hola, Roque, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Buen día para vos, tu equipo y toda la audiencia de la radio. Muchas gracias por tu tiempo, sabemos que es una mañana por ahí por las actividades que tenés complicada para vos, pero está bueno poder hablar de las PASO, de los que se elige, porque hay muchos tucumanos que no saben bien qué se va a votar y para qué sirve esta elección. Entonces, por eso te invitamos a vos. Tal cual, Roque. Es cierto, hay muchos tucumanos que desconocen qué son las elecciones PASO, teniendo en cuenta que este sistema de votación se instauró recién en el año 2009, que fue una ley del kirchnerismo, donde se buscaba democratizar el sistema partidario y las elecciones, con lo cual se han introducido algunos cambios que todavía la población y los electores particularmente desconocen, así que comparto que es bastante positivo continuar hablando sobre el tema y continuar un poco haciendo un apostolado de lo que son las elecciones PASO para que los electores puedan entenderla y comprender el significado. Bueno, y la pregunta es, ¿qué son las PASOs? Bueno, primariamente habría que hablar de que son unas elecciones que anticipan a la elección general, que va a ser en el mes de octubre, y es una sigla, ¿sí? Las PASO son 4 letras que significan primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto significa, como bien dije anteriormente, que se tratan de unas elecciones que anteceden a la general, que son abiertas porque significa que pueden participar todos los electores, independientemente de estar afiliado o no afiliado a un partido político, en donde también la elección se da en simultáneo, porque se eligen entre todos los partidos, frentes o coaliciones electorales, y son obligatorias porque sí, nuestro sistema electoral prevé la obligatoriedad del voto a partir de los 18 años, ¿sí? Y en particular se han introducido también modificaciones al Código Electoral en el cual los jóvenes de más de 16 años también tienen la opción de hacer uso del derecho electoral. Y ahora, el domingo, ¿qué elegimos? Bueno, el domingo se eligen diputados en nuestro distrito. En el distrito Tucumán se eligen diputados, son 4 las bancas que están en juego y que se renuevan, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el distrito Tucumán renueva la mitad de sus bancas cada 2 años, en el caso de los diputados, y los senadores una vez cada 6 años, que es lo que dura el mandato. En nuestro caso particular, ahora en la elección del 13 de agosto, vamos a elegir 4 diputados. Están en juego 2 bancas obtenidas por el Frente para la Victoria y Peronismo en el año 2013 y 2 bancas obtenidas por el Acuerdo Cívico y Social, ahora que se llama Cambiemos para el Bicentenario, también se encuentran en juego. Es decir, ambos partidos, entre un cúmulo de otros partidos, van a poner en juego sus candidaturas a los fines de obtener estas 4 bancas. ¿Cómo pensás vos, ya esto es algo personal, que va a ser la participación el domingo? ¿Va a haber gente que va a ir a participar o pensás que hay mucha gente que no se quiere involucrar en las PASO? Mira, en particular creo, Roque, que hay todo un debate en torno a si las elecciones PASO sirven o no sirven. Esto un poco estuvo en agenda hace unas semanas, y creo que es bueno reflotarlo y aclarar, al menos desde mi punto de vista, considero que las PASO sí sirven. Nosotros en Argentina tenemos una participación electoral bastante elevada, quizás fruto de nuestra tradición republicana y democrática, y por la misma virtud de que el voto es obligatorio en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros países del mundo. En las elecciones PASO anteriores, alrededor del 70% del electorado estuvo participando, es decir, no es menor la participación electoral que se da en nuestro país. No, si comparamos inclusive con otros países, que Francia, las últimas elecciones sí fue baja, menos del 50%, digamos. Claro, tal cual. De todas maneras, también se instauró un poco un manto de la utilidad o no de las elecciones PASO en nuestro país,
Y yo considero que sí son útiles, a pesar del costo, porque en algún momento se hablaba del elevado costo que tiene implementar esta elección, que alrededor de 2.300 millones se calculaba el costo en pesos para estas elecciones, pero aún así creo que tienen una utilidad y una significancia mayor porque colaboran en la reducción de la oferta electoral. Recordemos que nuestra provincia en particular, que todavía no tiene una ley de elecciones PASO, presenta un caos electoral a la hora de la votación. Hay alrededor de más de 500 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones. Eso fue el resultado que otorgó la elección del 2015, en donde se encontraban inscriptos para participar más de 800 partidos. Finalmente cumplieron con los requisitos poco más de 500 partidos, pero aún así la elección PASO lo que genera es la simplificación de la oferta, la reducción, porque tiene el efecto de que los partidos políticos compiten entre sí en una interna entre partidos que tienen ideas o plataformas electorales similares. En nuestro caso particular, en Tucumán, el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista van a competir con 9 listas, entre las cuales sí se destaca la del oficialismo. Luego también está participando el Frente Cambiemos para el Bicentenario, que lleva a José Cano como candidato en primer término, junto a Beatriz Ávila, Roberto Sánchez, el intendente de Concepción, y Tito Colombres Garmendia. Entonces hay una oferta electoral variada que seguramente va a ser reducida en esta primera instancia, teniendo en cuenta que solo van a pasar a aquellos partidos que obtengan la mayoría de los votos dentro de cada uno de sus internas. Claro, ahora te hago una consulta, Mike. En el caso, por ejemplo, gana la lista de Jaldo. ¿Jaldo va con toda su lista completa o puede haber cambios para lo que serían las elecciones de octubre? Hay sistemas que lo prevén siempre y cuando se haga un acuerdo entre las listas que participan de la interna, pero en nuestro caso, en Tucumán no está previsto eso, con lo cual la lista que va a participar en las elecciones generales de octubre va a ser la lista completa en el caso del Partido Justicialista Frente para la Victoria, así como también en los demás en las demás fuerzas. Bueno, la verdad, agradecerte mucho tu tiempo. Creo que ha sido bastante claro con toda la información. La gente que nos está escuchando sabe lo que va a decidir el domingo, sabe lo que se va a votar, y bueno, vamos a ver cómo sigue ya, porque las pasos están a la vuelta, ya no queda nada. Tal cual, Roque. Yo creo que, y para finalizar, las elecciones PASO son muy importantes. Me parece que no se debería avanzar en su eliminación, en la eliminación de la ley de las PASO, porque recordemos que a nivel nacional las elecciones PASO posibilitaron en el año 2015 el armado de un frente electoral que garantizó la alternancia de gobierno en una instancia en donde se preveía que el Frente para la Victoria y el kirchnerismo estarían consagrándose una vez más en las elecciones y que terminarían gobernando durante 16 años continuadamente, con lo cual lo que posibilitó la elección PASO fue aunar fuerzas en torno al radicalismo, en torno al PRO y a la coalición cívica, y hubo un acuerdo en el cual esas fuerzas posibilitaron una alternancia de poder a nivel nacional. Yo creo que eso es muy positivo. No hay que desmerecer el accionar que posibilitaron las elecciones PASO en el año 2015 a nivel presidencial, y me parecería muy importante que a nivel provincial también se avance en la regulación de estas elecciones. Totalmente, y de las elecciones en general, porque es una deuda pendiente, ¿no? De una reforma electoral seria, que es lo que justamente reclama la oposición. Mike, te agradezco mucho. Te agradezco mucho por el tiempo, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Roque, un saludo para toda tu audiencia.